Buenos días, profesora. Hoy estaremos desarrollando un ensayo centrado en la reforma agraria del Perú. Entre las décadas de 1930 y 1990, el Perú atravesó una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron su desarrollo contemporáneo, abarcando un panorama de desigualdad, exclusión social y dominio de una élite terrateniente, causando la necesidad de una reestructuración del campo peruano. Así, en el 1969, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, una de las políticas más trascendentales del siglo XX. Sin embargo, su implementación generó controversias que constituyó un punto de quiebre en la historia del Perú. Frente a este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Desde nuestra perspectiva, sí fue beneficiosa, a pesar de sus limitaciones, transformó las bases políticas, generó oportunidades económicas y promovió la justicia social en el ámbito rural. A continuación, se fundamentará esta postura. En el aspecto político, la reforma agraria fue una conquista histórica en el pueblo peruano, porque significó romper con el poder oligárquico que había dominado la política y la tierra durante siglos. El gobierno de Velasco Alvarado devolvió la dignidad al campesinado, otorgándole los derechos políticos y participación en la construcción del Estado. Por primera vez, el Perú rural fue reconocido como parte fundamental de la nación. Esta transformación política democratizó el poder, eliminó la dependencia del latifundio, donde los campesinos comenzaron a verse como protagonistas del cambio social. Desde la izquierda se valora este proceso como un acto de justicia histórica y soberanía nacional, que sentó las bases para una sociedad más igualitaria y participativa. El modelo económico peruano transitó del Estado inventor y nacionalista hacia el neoliberalismo. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, en los años 1968 y 1975, se llevaron a cabo reformas profundas, como la reforma agraria, la nacionalización de empresas y también el control estatal de sectores estratégicos, buscando así una mayor justicia social. No obstante, la crisis de la deuda y la inflación en los años 80, bajo el gobierno de Alan García, revelaron los límites de ese modelo. A fines de los 80 e inicios de los 90, con Alberto Fujimori, se dio un giro hacia el libre mercado. La permanencia más notoria fue la dependencia de las exportaciones primarias y la desigual distribución de la riqueza, que aún caracteriza a la economía peruana. Continuamos con el aspecto social. La oligarquía representaba una sociedad profundamente desigual. Un pequeño grupo de familias concentraba el poder, la riqueza y la educación, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de escasa pobreza y sin acceso a buenas oportunidades. Este grupo dominante controlaba la política, la economía y también influenciaba en la cultura, imponiendo sus valores y estilos de vida como modelaje. La movilidad social era casi imposible, es decir, que nacer en una clase baja significaba permanecer en ella. Así la oligarquía no solo gobernaba desde el poder político, sino también desde la costumbre, manteniendo una estructura social jerárquica y excluyente que marcó a toda una época. El Perú entre 1930 y 1990 fue un país en transformación, pero también atacado a las viejas estructuras de poder, exclusión y desigualdad. También se dio una inestabilidad política marcada por la alternancia entre gobiernos democráticos frágiles y dictaduras militares, como las de Odría y Velasco. Además, se le dio el voto a las mujeres en 1955 y a los analfabetos en 1979. Sin embargo, en los años 80 la economía colapsó con una hiperinflación y crisis de deuda. A pesar de los intentos de cambio, se mantuvo la dependencia de materias primas y una distribución de desigualdad de la riqueza. En este periodo es clave comprender los desafíos del Perú actual y las raíces históricas de muchos de sus problemas contemporáneos.